con Julián Camacho. Seguimos con todos ustedes en riguroso directo, tanto en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. En estos momentos son las 13 horas y 35 minutos y vamos a dar paso a un escritor de nuestra tierra, Dani Sendarrubias. Dani, buenos días. Hola, buenos días, Qué Julián. placer. Encantado de estar aquí. La verdad es que cuando yo vi tu libro dije, tiene un título muy sugerente, ¿no? Porque preguntas, ¿y no tienes miedo? Así es, así es. Es un libro tan sugerente que bueno, vamos a responder esa pregunta, ¿no? ¿Y tienes miedo? Esa era la pregunta que me hacían a mí cuando emprendía aquel viaje, ¿no? Sí. Entonces, se titula así y se complementa con la pregunta que no supe responder. Bueno, pero supongo yo que al cabo de una vez que has hecho este libro, al final la respondes. Sí, al final se responde y bueno, la verdad que sí que hay miedo y a pesar del miedo, bueno, hay que seguir adelante. Supongo que vamos a ir explicando un poquito de qué va el libro, ¿no? Porque una vez que termina el confinamiento, tú decides, bueno, emprender un viaje. Así es. Yo decidí emprender un viaje porque, bueno, quería ganar el tiempo perdido, ¿no? De esos 3 meses. Yo previamente ya estaba en un proceso de búsqueda personal en el que, bueno, después de dedicarme durante 6 años a la ingeniería y concretamente los últimos 4 años trabajando en automoción, decidí que eso de alguna manera No te llenaba. no me realizaba por dentro. Sí, sí, sí. Ahora con el tiempo sí que soy capaz de ver todo aquello que hacía, ¿no? Pero en aquel momento con 30 años no era capaz de verlo, Y ¿no? rompes radicalmente con tu vida. Quiero decir Y que pasas de una cosa a otra, también quizá por la pérdida de ese ser querido, ¿no? sí, la verdad que ese ser querido tenía para mí una importancia muy grande. Ese ser querido era mi abuela. Y bueno, con ella conviví desde los 7 hasta los 12 años, cuando nos volvimos de Navarra con mi madre. Entonces, bueno, conviví con mis abuelos y para mí ha sido casi una madre más. Entonces, mm, ese, Pero esas cosas son las que te condicionan a dejar todo y de emprender una aventura. esas cosas son factores Sí, que sí que condicionan, ¿no? sí, sí. Y sobre todo que nos damos cuenta de que la vida pasa y que uno tiene que llenar algunas partes, además de las partes profesionales, ¿no? Que estamos muy todos en el día a día, ¿no? Con ese frenetismo, ¿no? De laboral, y yo sentía que para mí eso no era suficiente. Era como estar encaminado en esa por ganar dinero, por crecer, por mejorar el currículum. Y llegó un momento que, después de los 18 años hasta los 30, bueno, estudiando una carrera, tratando de estar en esa competición, ¿no? Constante, decidí que tenía el dinero suficiente que necesitaba para dar un cambio y ver si había algo más, ¿no? En la vida, ¿no? Pero fíjate que es una decisión muy valiente, Dani. Porque no todo el mundo se atreve a romper así con su vida, ¿no? Y empezar otra cosa nueva sin saber qué va a pasar. A ver, ¿No tienes miedo? la gente sí, la gente me dice que es una decisión valiente, pero yo no lo veo totalmente así. O sea, lo veo como que todos tenemos dentro esa valentía, ¿no? O al menos yo que la gente lo ve en mí, yo también lo veo en los demás. O sea, yo también veo en los demás que hay ese potencial, ¿no? Al menos si uno no toma esas decisiones, sí que tenemos ese potencial, ¿no? De decir, bueno, voy a probar a experimentar esto, voy a dar un cambio y en vez de hacer ingeniería en tal empresa de automoción, voy a tratar de desarrollar, no sé, un componente nuevo por mi cuenta, o voy a tratar de montar algo, o voy a tratar, en mi caso, por ejemplo, de escribir un libro. Y al final, eh, el tomar esa decisión y llevarla a cabo, con todas las dificultades que hay, ¿no? Cuando nos proponemos algo, yo creo que eso da fuerza. Y esa fuerza, al final, es un sinónimo también de valentía, creo yo. Y bueno, al final es cierto bueno, esa pregunta me la hacían
Bueno, continuamente porque al final el viaje o el libro transcurre, ¿no? Son 115 días de aventura, que se dice muy pronto, ¿eh? Sí, son bastantes días y al final yo, por supuesto, no pensaba que iba a escribir un libro, pero cuando regresé, después de casi 4 o 5 meses, releí aquellos diarios de navegación, O aquellos sea, diarios de porque a ibas bordo. escribiendo diario tras día en un diario tu acontecer. Claro, a ver, no era día tras día, pero sí que es cierto que cuando terminé la aventura había como diarios, por lo menos 20, 30 diarios, a los cuales no pensé en darle forma en su momento, pero posteriormente, cuando el tiempo pasó, decidí que sí, que iba a transformarlo en un libro. Y aquella decisión cambió mi vida incluso más que el viaje que realicé. Claro, porque hay que decir a las personas que nos escuchan y nos ven que no solo es un libro de aventuras, sino es un libro de autodescubrimiento personal. Sí, es un libro que mezcla esas dos partes y bueno, yo creo que en la vida es un poco así, ¿no? Es eso que vamos descubriendo a la vez que nos enfrentamos a situaciones y eso que también sentimos y eso, ese viaje interior que de alguna manera todos experimentamos, ¿no? Cuando nos embarcamos a hacer un programa de televisión, cuando conocemos a alguien nuevo, cuando conocemos a alguien que nos inspira por algo que ha hecho, yo creo que eso es el compartir, ¿no? Y por eso esas dos... Y Dani, cuando uno se autodescubre, ¿se gusta o no se gusta? Pues, a ver, yo creo que están las dos partes. Hay una parte que quizá no gusta tanto y que no queremos reconocer, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que hay que aceptarla, ¿sabes? Hay que aceptarla y yo creo que cuando uno se autodescubre no es como un proceso en el que uno se autodescubre y ya, sino que yo creo que estamos toda la vida autodescubriéndonos y descubriendo partes de nosotros mismos. O sea, este libro sí que ha sido experimentado en muchos momentos de introspección, a pesar de que yo soy una persona más de compartir o me gusta más, ¿no? Más que estar en introspección, pero he descubierto muchas cosas de mí. Pero yo creo que esto no termina aquí. Ahora cuando el libro empiece su andadura, ¿no? Y yo lo libere, ¿no? Por decirlo así, yo empezaré otra aventura diferente. Un proyecto, un trabajo, no sé, crearé algo diferente y ahí me descubriré de otra manera, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de la vida, de no pararse, ¿no? Sin embargo, también tienes que pensar que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Claro. Porque has estado 115 días que has dejado de trabajar, que has estado haciendo lo que has querido, pero evidentemente cómo sustentabas ese enriquecimiento personal. Claro, a ver, es cierto que yo he tenido la oportunidad de tener un buen trabajo. Los últimos 4 años estaba desarrollando componentes en automoción. Eso realmente me hizo no solamente ganar dinero, sino también tener la capacidad de ahorrarlo. Perfecto. Porque estaba en una ciudad Perfecto. pequeñita. Perfecto. Entonces, al final, bueno, el viaje es cierto que no necesitó grandes ahorros, porque es un viaje al final que... ¿Pero cómo te lo montabas? ¿Ibas de pueblo en pueblo o ibas...? Pues yo conocí a un amigo previamente cuando empecé esta andadura y cuando le planteé la posibilidad de viajar en bicicleta, ¡Oh, qué bien! me dijo bueno, que siempre había soñado con hacer algo así. Y dicho y hecho, o sea, casi cuando... Bueno, O sea, que llevábamos has casi viajado- 40 o 50 días de confinamiento. Has viajado en bicicleta. Sí, ha sido en bicicleta. ¿Y qué cosas son necesarias para viajar personales? Y algo que hay que llevar siempre. A ver, es que claro, para viajar en bicicleta depende de cómo lo quieras hacer. En este caso fue un viaje de aventura, casi incluso a veces de supervivencia, en el cual muchas veces pedaleabas durante todo el día y al atardecer, donde te pillaba, pues pernoctabas y así lo hicimos. Cuando amanecía, incluso antes de amanecer, cogíamos los bártulos, una pequeña tiendita de campaña que cuando salimos, el 3 de julio de 2020, nada más levantarse en confinamiento, bueno, en aquel momento hacía mucho calor y casi ni utilizábamos la tienda de campaña, sino que dormíamos a la luz de las estrellas y... Pero Bueno, pero qué complicado. Yo lo veo muy complicado, ¿verdad?
Sí, es complicado, es complicado encontrar un sitio en el que te sientas confortable en la noche y sobre todo cuando vas con compañía es algo más fácil que cuando lo haces en Sí, soledad, ¿no? sí, sí, Porque sí, cuando sí, estás sí. solo en medio de la montaña, como me ha sucedido a mí, ¿no? Y como me trato de explicar, ¿no? Suceden cosas que uno no se las imagina. No solamente por las cosas exteriores, sino por muchas veces los miedos que uno tiene que Claro, enfrentar, ¿no? Y que claro, se apoderan a veces del subconsciente, ¿no? claro. Y son compatibles la libertad y la soledad? Vaya pregunta, Julián. Yo creo que a veces la libertad tiene que tener ambas dosis, no solamente de soledad, sino también de sentirse libre de compartir con personas, ¿no? Y de elegirlas, ¿no? Y bueno, también tristemente de decir no a algunas personas en algunos momentos para que vengan otras personas que son más afines a nuestro desarrollo, a nuestra manera de ser y eso nos nutre un poquito más. Transmites mucha positividad, Dani, en lo que estás diciendo, ¿no? Porque todas las personas ansiamos no solo conocernos muy bien, sino además rodearnos de aquellos que en realidad nos aportan. Sí, sí, yo creo que al final eso, esas personas que nos aportan, cuando uno se siente escuchado, al final uno se siente también valorado y es lo que todos necesitamos, ¿no? Eh, Eso yo creo que nos sube la autoestima, ¿no? Que es algo tan importante y bueno, Imagino que tendrás montones de anécdotas, de situaciones que no esperabais y que sucedieron. sí, sí, la verdad que hay muchas anécdotas y sobre todo eh, el hecho de dejarse fluir en algunos momentos que muchas veces nos cuesta tanto, ¿no? Tenemos tanto que es como, no, quiero dormir aquí, quiero llegar a tal sitio, que cuando no llegas, pues a veces duermes en medio de un cañón que no sabemos cuántos millones de años puede tener, ¿no? Surcado por ríos que ya no están y que está todo desértico, o debajo de un monasterio, o bueno, al Qué final, miedo, ¿no? claro, y sí, son anécdotas y a veces las anécdotas, sobre todo las peores, son las que por falta de planificación hacen que esa historia que puede ser una aventura, ¿no? Más o menos bonita, con más o menos cosas, se transforma en cosas que pueden ser peligrosas. Ser peligrosas por el hecho de, por ejemplo, como me pasó a mí en un caso, el hecho de recargar agua y ver que el agua que tenía, que había recargado, no era potable. Y claro, te encuentras en medio de la nada, el pueblo más cercano está varios kilómetros, te has metido en medio de, yo qué sé, de la maleza para poder plantar la tienda en una zona donde no haga viento y cuando completamente de noche descubres que no puedes beber agua y cuando realmente después de todo el día, en pleno verano, tienes que hidratarte, ¿no? Y esas situaciones, claro, te enseñan mucho, pero te enseñan, como yo digo, a base de ese sufrimiento en determinados momentos, ¿no? Que es cuando más se aprende. Y no sucedió en ningún momento alguna situación desagradable, ¿no? Un intento de robo, alguien que os maltrate, nada de eso. Yo todo lo que recibí fueron ayuda. Y de hecho incluso cuando no era normal que una vez que decides dormir en algún sitio alguien aparezca. Pero es cierto que ha sucedido. Y entre ese momento en el que visualizas a alguien venir y tú estar solo en medio de la nada, es la incertidumbre, en ese sentido. Sí. No sabes si la ¿Qué intención que tiene intenciones? va a ser buena o va a ser mala. Yo siempre confiaba en que todo iba a ir bien y así fue. Pero es cierto que también sacas una parte de coraje y que si la situación puede ir mal, ahí vas a estar tú, ¿no? Al final entonces uno se siente, imagino, te sientes muy orgulloso, no solo porque te has conocido a ti mismo, no solo porque has vivido momentos inolvidables, sino porque además lo has plasmado en un libro. Sí, Déjame que lo mostremos a la cámara. sí. Muéstralo a esta cámara aquí, así, que lo vean perfectamente. Ahí está. ¿Y no tienes miedo? De Dani Sendarrubias. Es un libro que pues, podemos catalogarlo de autoayuda o no. Pues cuando empecé a trabajar con la editorial, con la que, bueno, creía que iba a ser la editorial más acertada, querían catalogarlo así, como autoayuda por el hecho de no rendirse, de mirar siempre el lado positivo a pesar de no saber muy bien qué iba a suceder.
A mí me gusta más catalogarlo como literatura de viajes, primero, como un viaje interior, ¿Qué como zonas has memorias. recorrido? ¿Qué zonas has recorrido? Pues se recorrió toda, desde las lagunas de Ruidera, que comienza el Sí. viaje, se empezó a recorrer toda la España vaciada hasta llegar a la zona de Cuenca, Sí. recorriendo partes de rutas del Quijote. Sí, sí, sí. La parte de la serranía de Cuenca de noche es espectacular, porque subes hasta los 1600 metros y allí hay un cielo maravilloso. Y a partir de ahí se sube lo que se conoce con la Transibérica, Sí. ¿vale? hasta la zona de Navarra. En la zona de Navarra, yo soy de Navarra. Y bueno, no sé cómo, pero casualmente ahí mi amigo y yo, que emprendimos viaje, decidimos tomar caminos diferentes. Y yo, bueno, me reencuentro con mi pasado. Y con mi pasado porque allí viví hasta los 6 años de edad, 6, 7 años, ¿no? Entonces, el hecho de encontrarme allí, en una situación tan diferente, ¿no?, a la que cuando nací, en el año 88, me hizo experimentar otras sensaciones, ¿no? Ver un poco en el pasado, que a veces no me gusta ir, pero a veces es necesario, ¿no?, para ver las cosas desde un lugar diferente. Y una vez que llego a Navarra, no sabíamos si los dos, si las fronteras iban a estar abiertas por aquella situación, pero sí que cuando llego al Pirineo, la zona de la frontera con Francia, están abiertas y veo una realidad diferente. La realidad que los franceses habían experimentado y era completamente diferente a la que en España se había vivido. No sé si por los medios de comunicación, no sé qué es el factor determinante, pero cuando crucé la frontera me di cuenta que la gente no llevaba mascarilla. Era la zona de, bueno, lo llaman Ruta de los Quesos, es el País Vasco francés. Y me di cuenta de que también es una zona turística. Entonces también eso hace que la gente que hace turismo también tiene menos miedo, ¿no? Porque se atreve, ¿no?, a salir, ¿no?, en esos momentos de tanta incertidumbre. Y nada, estoy haciendo aquella ruta 3 días y vuelvo a recorrer toda la zona del Cantábrico, que es preciosa, y regreso, bueno, bajo por la zona de Portugal y ya finalmente desde Sines, allí donde está la plataforma petrolífera, y regreso a casa. Es tan interesante que estamos deseando poder leer tu libro, porque además va a servir, creo, de ejemplo a muchísima gente, Dani. ¿Quieres leernos un poquito? Y Pues, nos dices también dónde se puede adquirir el libro. Vale, pues si quieres, bueno, yo creo que la introducción está bien bueno, se lo dedico a mis abuelos y yo creo que la introducción está bien. Pues adelante con ella. 3 de julio de 2020, 7 de la tarde. El atardecer cae en la laguna colgada, en una ensenada de tierra, rodeada de juncos y vegetación. En este momento suena una melodía que me recuerda a mis días de hospital, cuando el personal sanitario llevaba un traje preparado para aterrizar en la luna y yo me adentraba cada día en la habitación 213 para hacer el relevo de mi madre. En aquel periodo descubrí esta canción que me transportaba desde aquellas 4 paredes blancas y un ambiente cargado de olor a desinfectante hasta un lugar no conocido por entonces y que se parece a donde ahora estoy. Fijo mi vista en el horizonte y el sol, que empieza a acariciar tímidamente las copas de los árboles, proyecta de forma enérgica sus últimos rayos sobre el azul y su reflejo me impide abrir los ojos como me gustaría. El brillo es tal que una línea gruesa de luz se crea y no se detiene hasta tocar mis pies sumergidos en el agua. El verdor de la vegetación me copa los sentidos y el viento, suave e intermitente, se difumina con las notas sopladas por el viento madera de la armónica, aspirando el cielo, expirando la vida y el fuego. Cierro los ojos y el sutil sonido de las hojas secas de los olmos añaden los coros de la libertad, sabiendo de su fin cuando el otoño caiga. Aspiro fuerte llenando mis pulmones y la piel se me eriza. Varias mariposas revolotean a mi alrededor y una se para junto a mí, con las alas abiertas en un baile de demostración, como si supiera que la estoy observando. Entonces, el brillo proyectado en la laguna empieza a desvanecerse y unos callas se vislumbran en la lejanía, fundiéndose con el perfil sombreado en crecimiento. Las pestañas del sol tocan las mías y la canción termina. El atardecer da paso a un crepúsculo rojizo. El viaje comienza. Y naturalmente comienza el viaje de
¿Y no tienes miedo? Al final es una pregunta que se hace Dani Sendarrubias, pero que contesta. Sí, sí. Y aquí dentro La se contesta puede... y en ese tocho, ese libro que se puede adquirir, ¿dónde y a qué precio? Pues ahora de momento he firmado un contrato con Correos, que tiene un marketplace, que es como una plataforma española Sí, para pequeñas sí, sí. empresas, donde se puede adquirir por 14,90. Muy bien. Y me gustaría también contar con la ayuda de alguna librería, algún pequeño Bueno, librero en que... Puerto Llano hay librerías Sí, interesantes, que yo creo que todos estarán encantados de sí, poder recibir tu libro, claro. sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, imagino que este no ha de ser el último, sino el primero de más proyectos, ¿no? Sí, yo creo que bueno, este libro sí que ha sido un cambio grande en mi vida, pero bueno, yo creo que ahora, una vez que lo deje volar, pues empezarán otros proyectos, ¿no? Claro que sí. ¿Y la ingeniería la dejaste definitivamente o no? La ingeniería me apasiona, pero he descubierto otras pasiones y es difícil porque la ingeniería te da una solvencia económica, pero Una estabilidad. una estabilidad, pero es cierto que para poder imprimir el libro, para poder verlo aquí plasmado, he hecho otras cosas, porque no quería como estar metido en ingeniería a la vez que me inspiraba, ¿no? Sobre todo a la edición, ¿no? Y la autoedición. Entonces, pues he decidido, por ejemplo, estar en un restaurante cocinando sushi aquí en Puerto Llano para poder ganar el dinero que me permitiera imprimirlo, ¿no? O hacer otro tipo de... Yo creo que la palabra que se te puede aplicar perfectamente, Dani Sendarrubias, es que te estás autorrealizando como persona. Sí. Yo Y creo eso es muy importante. Realizarse como persona es lo más importante que tenemos que hacer en la vida. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y al final es como hacer un poco lo que uno siente sin miedo a ser juzgado también, ¿no? Y muchas Y veces... ser libre, libre en todo momento. Y yo creo que también damos la libertad a otros, ¿no? Que están cerca de nosotros. Pues nada, que tengas mucha suerte. Ya sabes, si hay otro proyecto, pásate por aquí, que hablemos de él. Es muy interesante lo que has contado y tenemos unos grandes deseos de poder leer tus experiencias vividas de autorrealización personal. Pues, ¿y no tienes miedo, Dani? Sí, yo creo que siempre hay miedos, ¿no? Que hay que tratar de vencer. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julián.